Buenos días a todos, gracias por su presencia y tenemos el orgullo de una nueva forma de ver los comités sectoriales de Benamérica y para ello vamos a tener más una visión de futuro y qué puede hacer cada uno de nosotros por la Venezuela que vendrá, que va a ser una Venezuela distinta a la que todos conocimos y que hay que modelar. Con este objetivo, y ya el objetivo está conocido, tenemos al ingeniero Lino Carrillo, invitado, que nos va a hablar sobre la transición energética. Es un poco ponernos dentro del tema que hemos trabajado mucho en Benamérica sobre la matriz energética. La matriz energética tiene esencialmente dos componentes principales: las energías de que vienen de los hidrocarburos y las energías eléctricas en todas sus formas. Pero hay una tercera dimensión dentro de esa matriz, aparte de las muchas otras dimensiones que se puedan ver, que es la matriz económica. Y hemos estado explorando eso, de en qué modo la economía de una sociedad influye sobre las formas de utilizar y de generar la energía. Entonces, el ingeniero Lino Carrillo nos va a ilustrar sobre estas fuentes de energía en el lado petrolero, lo cual le agradecemos mucho. El ingeniero Lino Carrillo es ingeniero químico en la Universidad de Oklahoma y tiene revalidad en la Universidad Central de Venezuela y ejerció su profesión mayoritariamente en petróleos de Venezuela. Bienvenido, ingeniero, y le agradecemos pues su participación. Recuerde que tiene aproximadamente media hora, un poco más, y después tendremos preguntas y respuestas. Bueno, Al- muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer presentarle esta visión que tenemos, un grupo de profesionales, todos colegas, la mayoría trabajamos en PDVSA antes y hoy hemos estado trabajando en el resto del mundo, ¿no? El tema es la transición energética y lo vemos como una oportunidad para Venezuela y la región. ¿Y por qué este tema? Porque mucha gente de nuestra industria dice que Venezuela tiene el sol a las espaldas por aquello de la transición. Nuestra visión es completamente contraria a ella y más bien lo vemos como una oportunidad, no solamente para Venezuela, sino para toda la región. La visión nos lleva a declarar, por decirlo de alguna manera, que Venezuela tiene el potencial de convertirse en un polo energético e industrial de bajas emisiones de las Américas. Hago este disclaimer, este descargo de responsabilidad, puesto que hay acotaciones de otros autores, le damos el reconocimiento a dicho autor, pero lo que recomendamos es que de usarse se mantenga siempre el respeto por el derecho de autor. Entonces, ¿quiénes somos y qué estamos haciendo? Entonces, somos un grupo de, como decía, del sector de energía que compartimos una pasión. Y es cómo imaginar cómo podemos aprovechar el inmenso potencial que tiene Venezuela para maximizar la generación de riqueza para la población. Buscamos y hemos propuesto opciones de desarrollo factibles. Las hemos trabajado desde el punto de vista individual, pero más que individual, nuestra visión cambia con respecto a otro grupo. Lo que hemos definido son portafolios de opciones que son atractivas, donde buscamos el mayor retorno al país y con el menor riesgo para el inversionista. Entonces, para ello nos hemos planteado un marco de referencia para que pueda lograrse esa visión. Hoy como tal, sabemos que existe un plan táctico de emergencia que elaboró un grupo, la mayoría ex PDVSA, para el día en que suceda el cambio que todos anhelamos en Venezuela. Con base a eso, se ha trabajado en la construcción varios planes. El plan
que hizo Juan Sabo con Luis Pacheco, el de Banán Romero. Hay infinidad de planes, todos en torno al uso de lo que fue PDVSA, de su activo y de su infraestructura. Nosotros, tomando en cuenta eso, para un comienzo, llega el día de +1, hemos supuesto, para que sea factible cualquiera de esos sueños, o planes, o visiones, de que debe existir un imperio de la ley y que tiene que haber un rescate de la institucionalidad en Venezuela. Se debe empezar por la parte de reestructurar la deuda. Todos conocemos gente que habla 150, 160 miles de millones de dólares de deuda, tanto del país como de PDVSA. Y una de las propuestas que se hace, en las cuales estamos trabajando, es la reestructuración usando negocios integrados versus activos aislados en un plan de cambio de deuda por porcentaje de propiedad de esos activos. Suponemos un régimen fiscal y regulaciones del sector que sean competitivos y atractivos para ese capital privado, de manera tal de que los inversionistas y estos operadores del sector privado se sientan atraídos por estas condiciones. Me damos por sentado, a pesar de que hay gente que argumenta que sí, que no, de que la transición energética es un hecho y es por política de Estado, sobre todo de los países más desarrollados. También sabemos que los hidrocarburos seguirán siendo parte importante de la matriz energética mundial. Luego, entonces, con esta base es que se pasa a desarrollar un plan estratégico de desarrollo, que es lo que eventualmente nos lleva hacia la visión del país que es el futuro. Obviamente, el gran reto en este marco de referencia es la estabilidad política que debe tener un gobierno en sus primeros años. Siguiendo con el marco de referencia, en el corto plazo hablaba yo de una reestructuración financiera y operativa. Hay gente que habla que a lo mejor nos corresponde definir Venezuela de existir ese concepto a nivel de país, un Chapter 11 americano, o el desarrollo de un plan Marshall, como se hizo con Europa después de la Guerra Mundial. Es la única manera que mucha gente ve, la única ruta para que Venezuela salga del marasmo en que está. Pero para ello debe crearse un equipo de reestructuración de la más alta calidad profesional. También se tiene que tomar en cuenta, y no solamente la parte de la industria petrolera, pero en este caso nos referimos a ella, cómo va a estar la seguridad de las instalaciones. En el plan táctico de emergencia se habla de hacer una inspección, no hace que dejan bombas que exploten, algo así como una locura, tierra arrasada porque simplemente salen del gobierno, ¿no? ¿Qué se hace con la inmensa cantidad de trabajadores? Hay que pensar en plan de ayuda humanitaria inicialmente y sobre todo una actualización profesional debido a la migración de todos los profesionales, profesores en la universidad y en el estado en que se encuentran los pensos en estos momentos en la Universidad Nacional. Hay una área crítica y se debe dividir. Esto no se debe atacar de un solo grupo, sino varios grupos que hemos propuesto nosotros. A la parte del gas natural, que está pegada a la electricidad, como el líquido, como el fluido básico para que Venezuela empiece a levantar cabeza. A la parte del mercado interno de combustible, porque ya saben las penurias que vive la gente nuestra con la calidad y la escasez como tal. Luego un grupo aparte viendo producción como tal de petróleo y gas, de petróleo, perdón, y los mejoradores que están en la FAA, que es la mayor. Es lo que se ha mantenido en operación, las refinerías, etc. Entonces, para construir esas bases de este cambio, arranca con la reestructuración, pero en paralelo estás viendo de que tengo que tener
Una vez que pase la emergencia, ¿cómo me preparo para yo garantizar que pueda seguir avanzando en el plan de gobierno? Hay que ver, la ley de gas y el regulador sirven para una etapa inicial, eso lo dice mucha gente que conoce el campo. Se debe trabajar en una nueva ley de hidrocarburos que permita la transformación. Hay una propuesta que hicieron en la asamblea del 2015. Esa es buena para arrancar, al menos tiene algo con que arrancar. Hemos pensado también en un nuevo régimen fiscal, y lo hablábamos de ser competitivo para el capital privado. Hay esquemas como el canadiense en la provincia de Alberta, y se aplicó en la FAA del Orinoco inicialmente, igual que el impuesto sobre la renta, donde son variables, vamos, para garantizar la rentabilidad económica de esos proyectos en un tiempo dado, y luego cambia el nivel de regalía e impuestos en la medida que los proyectos se paguen en la inversión que se ha hecho. Hay otra propuesta que también hemos manejado nosotros, que es buscar monetizar diferente con el esquema fiscal competitivo. Y esto es un concepto que se basa en la curva, en la propuesta del economista Laffer, L-A-F-F-E-R, donde habla de que yo reduzco la cantidad del government take, reduzco impuestos y regalía para promover no solamente el crecimiento en el valor de la inversión, me toca yo quitarle la carga de impuestos y regalía. El equity, la propiedad o el activo crece en valor. Entonces, en esa misma manera, al crecer ese valor, se promueve la inversión y el crecimiento del negocio. Al final terminas tú como país ganando más por todo lo conexo que viene con la inversión. Y lo mencionaba antes, que enfocar negocio, y no como sigue mucha gente que le hemos explicado este concepto de que vamos a entregar este yacimiento, vamos a entregar esta refinería o este campo de gas. No, la propuesta es propongan líneas de negocio integral desde el pozo hasta el tanque de gasolina, y eso se multiplica varias veces el valor de un activo por el cual tú vayas a tratar de cambiar deuda por equity. Luego viene, cuando haces la parte del plan de estratégico de desarrollo, tiene que generar la agencia esta que se ha hablado de energía, que tome el control de ese desarrollo que se propone. El claro objetivo es maximizar el potencial de desarrollo económico de cadenas productivas, mano de activos individuales, y maximizar el recobro económico de esos recursos. Ese debe ser el objetivo de la nueva agencia de energía. A la vez de, y esto parte de lo que es el ESG, que se menciona en los Estados Unidos y a nivel mundial, cómo mantener la sostenibilidad, la amistad con el ambiente y todo lo que son las comunidades que es vecina de estos desarrollos industriales. Y eventualmente entonces se logra la visión de energía, que es un polo energético industrial de baja emisión de las Américas. Entonces, entrando en materia, lo que todo el mundo sabe, ¿no? Venezuela tiene millones y millones de barriles de crudo. Aquí para... O sea, está lo que pregonan a los cuatro vientos, que son 303.000 millones de barriles. Nosotros tuvimos un grupo, en el grupo no solamente estoy yo, somos como 15 de todas las disciplinas de exploración y producción, de gas, de petroquímica, de refinación, la parte eléctrica, de renovable, de mercado, tanto regional como a nivel mundial. Tenemos gente de proyectos, todos trabajamos en PDVSA, pero como decía al principio, hemos desarrollado el resto de nuestra carrera en los últimos 20 años fuera del país. Hicimos un estimado, si se quiere conservador, pero realista, de que Venezuela en realidad tiene unos 74 millardos de barriles que le quedan con la tecnología actual, algo mejorado, y en las diferentes cuencas que existen en Venezuela. Entonces, obviamente, eso se compara con Canadá, que sí ciertamente tiene
el crudo extra pesado y el bitumen, los Estados Unidos, Brasil y el resto de los países de la zona. Esto lo que ratifica es lo que todo el mundo sabe, Venezuela tiene abundante cantidad de petróleo. El 60% de ese crudo es pesado y está pesado, pero todavía queda un 40% que muy poca gente habla de crudo que son tipos condensados muy livianos y medianos en toda la cuenca de Venezuela. Tenemos la parte de reservas de gas. Se habla de unos 48, 42 trillones de pies cúbicos de reservas probadas, y eso representa alrededor de un 40%, sin tomar en cuenta este puro gas no asociado, tipo el que se desarrolla en el campo La Perla, en el suroeste de la península de Paraguay, lo que es la península de Paria, etc. Sin embargo, nosotros hemos hecho estimado de que si tomamos en cuenta de que la reserva de crudo que tenemos no se pone ningún tipo de restricción a la inversión extranjera, se llega a un pico de alrededor de 4,5 millones de barriles diarios al término de unos 8 años, perdón. Entonces, el gas asociado a esa producción de crudo se ha estimado que son otros 160 trillones de pies cúbicos, y una parte que todavía no se ha terminado de explorar se ha estimado unos 200 trillones. Con eso son 400 trillones de pies cúbicos, lo cual representa un 80% potencial de todas las reservas regionales. No es poca cosa el futuro que hay, sobre todo usando este combustible que se llama el combustible del cambio climático, ¿no? Aquí presento un resumen entonces de dónde están. Los negros son los crudos pesados y extra pesados. Está obviamente la faja, está la parte de tierra en la cuenca del Zulia, está la parte todavía, de 15 millardos. Nosotros hemos estimado 16 millardos de barriles de crudo liviano, condensado y mediano, y todavía queda en la zona esta de Anzoátegui y Monagas alrededor de 13 millardos de barriles de crudo liviano y mediano. Y estos son los diferentes números donde están ubicados el gas no asociado que forma los 42 trillones que hemos mencionado. Adicionalmente tenemos refinación. Está el CRP, que es una de las refinerías más complejas al sur del Río Grande. 950,000 barriles. La gente me dice, sí, pero está destruido. Exactamente. Está destruido como estuvo destruido toda la infraestructura en Irak después de la guerra del Golfo, y que ellos pudieron reconstruirlo. Y nosotros hemos hecho un estimado de la reconstrucción de toda la capacidad de refinación, incluyendo los mejoradores que están en la faja, en José. Ya costó alrededor de 27% del valor del activo como tal. Nosotros usamos 30%, y con ello hemos visto la rentabilidad o no de invertir, no solamente en recuperarlas, sino adaptarlas a las nuevas regulaciones de combustible que existen. Recuerden que ahí no se ha hecho nada de inversión, y todas las refinerías de Venezuela producen calidad 2002, lo cual no es aceptable hoy por hoy en el mundo, sobre todo por la cantidad de azufre que tiene nuestro combustible. Esto es algo que poca gente ha explorado, o que sobre todo cuando hablamos nosotros los petroleros. Es que Venezuela, y es la parte hidroeléctrica, ¿no? Venezuela tiene una capacidad instalada de unos 19 gigavatios, incluyendo la parte de la represa de Tocoma, que no ha sido completada, pero que tiene un porcentaje altísimo de progreso. Sería cuestión de terminarla para cumplir esta capacidad instalada. Hay un estudio, aquí empiezan las referencias, ve que tú puedes desarrollar aún más lo que es el Caroní, el Bajo Caroní, el Orinoco, en los Andes. Hay ciertas diferentes cuencas a nivel nación que tú puedes desarrollar. Estos no son los primeros 2 años, estos son planes a mediano y largo plazo, que se pueden llegar a 44,8 gigavatios adicionales, lo cual daría en Venezuela
una capacidad existente y potencial de 64.2 gigavatios. Para tener una referencia, eso es equivalente a 1 millón de barriles de petróleo diario que se quemaría si se llegara a generar esa misma electricidad. Cuando nosotros nos comparamos con la región, de aquí vamos desde Canadá hasta el sur de Argentina, Brasil obviamente por toda su selva tiene la mayor capacidad instalada, lo que ha sido los Estados Unidos. Canadá también ha sido bendecida con mucha agua dulce y ríos y lagos. Venezuela hoy por hoy está en 19 y como hemos hablado puede llegar hasta 64, lo que colocaría dentro de los primeros 4 generadores de hidroelectricidad de toda la región desde Canadá hasta el sur como tal. En cuanto a la energía eólica, o sea, nosotros jocosamente decimos quién tiene viento, ¿no? Entonces, a nivel mundial, lo que se habla es que para que sea atractivo el desarrollar la energía eólica, ella tiene que estar cercana a una demanda o de fácil acceso a esa demanda. Obviamente, el desarrollo, mientras más grande, más económico es por megavatio producido y tiene las condiciones físicas ambientales requeridas. Y es que el viento tiene que ser mayor de 7 metros por segundo y eso es alrededor de como 30 kilómetros por hora y que esté disponible ese viento más del 60% del tiempo. Entonces se estima un decibel de potencia de 1000 vatios por metro cuadrado. Entonces, si nos enfocamos en lo que es Venezuela propiamente, nosotros podemos ver que en el área del Golfo de Venezuela, sobre todo lo que hay alrededor de la península de Paraguaná y toda la costa esta como tal, se tiene una densidad promedio de 1150 contra 1000, que es el requerido mínimo. La velocidad de viento promedio es 11.4 contra 7 requerido mínimo. Y esto se puede, hemos estimado, con un factor de capacidad de mayor del 55%, de 4.700 o 4,7 gigavatios como tal. En lo que es la garganta de Paraguaná, lo que vivimos en Paraguaná, sabemos del viento hidrotípico 40 kilómetros por hora perenne, con picos hasta 70 kilómetros por hora, día y noche. Y entonces se habla de velocidades de 12.2, la densidad de 1.350 vatios por metro cuadrado y tiene una capacidad de instalación tanto en tierra como en lo que es las aguas someras estas del Golfo de Venezuela, que tienen menos de 50 metros de profundidad, de hasta 12,5 gigavatios adicionales. Si lo comparamos con otros desarrollos en el mundo, el mayor desarrollo en el mundo es el Hornsea, la etapa 1, 2 y 3, y ellos están desarrollando 5,5. Comparen esto con los 17 gigavatios potenciales que se pueden generar en Venezuela. La diferencia nuestra es que la densidad media de potencia y velocidades son 20% mayores que estas que están ubicadas en el noreste de Gran Bretaña, en el Mar del Norte. Similares profundidades, menos de 50 metros, y la diferencia es que nosotros estamos mucho más cerca que lo que está Hornsea de todos los sistemas de transmisión. Y además, bueno, que el Mar del Norte, con sus problemas de marea y costa afuera, bueno, son mucho más complicados. Adicionalmente, hemos hablado, porque si se está hablando de la transición, obviamente sabemos que producimos crudo, producimos gas, tenemos hidroelectricidad, tenemos eólico. Entonces, y el CO2. El CO2 para mí, o para nosotros, es la manera más eficiente de lograr ese net cero que se busca a nivel mundial. Es más económico que meterse con energías como las que están promoviendo incluso a mí más renovables, porque el problema de las renovables es que tú tienes que tener siempre un respaldo que sea confiable, sobre todo cuando el día no es soleado, cuando el viento se apaga, se deja de soplar, tienes que tener un respaldo que sea confiable. Y hasta ahora la confiabilidad es con energías fósiles, está la nuclear, y hay otros desarrollos, pero que son muy costosos. Entonces la manera también de bajar
las emisiones es enterrando el CO2. Y Venezuela de nuevo ha sido bendita por la providencia, obviamente por los 100 años que tenemos produciendo petróleo. Hay esos yacimientos que ya están gastados, son yacimientos en su mayoría herméticos, donde se puede capturar y almacenar CO2. Algo más a favor de Venezuela es que, por ejemplo, Noruega está desarrollando un centro, yo lo llamo comercial, de almacenaje de CO2 de usuarios externos a Noruega para almacenarlo en unas cavidades, en unos yacimientos usados en el Mar del Norte, cerca de Noruega. Ellos están muy lejanos de cualquier fuente, entonces tiene el costo del transporte. Venezuela tenemos producción en tierra y tenemos yacimientos que pueden recoger la producción nuestra de CO2. Incluso hemos hablado de ofrecer lo que está ofreciendo Noruega a terceros de la misma región. Pero nosotros tenemos fuentes concentradas y muy cercanas a donde se genera el CO2, muy cercanas a donde tú lo puedes guardar. Por el hecho de estar produciendo por más de 100 años, tenemos una capacidad que hemos estimado, y ya más luego se lo muestro, que es muy significativa, y sobre todo es que los costos de transporte son muy bajos, puesto que toda la región donde tienes tú la fuente están a menos de 300 kilómetros de la potencial de almacenaje como tal. En esta referencia identifican a Venezuela, esta zona, obviamente todo lo que es Estados Unidos y Canadá, y la parte típica que no se muestra aquí, de la parte árabe, son yacimientos compresivos donde tienes tú una capacidad de almacenaje muy alta. Hablando de la transición, nosotros hicimos este análisis, viene también de este grupo de Carnegie Endowment, donde todo el mundo dice, bueno, que el crudo pesado venezolano es muy contaminante, igual que el de Canadá, los más livianos producen menos. Al final del día, la captura o la producción de CO2 tiene 3 niveles. Un nivel es lo que tú emites cuando produces el crudo. Segundo, cuando lo refinas, que es el azul claro. Y tercero, cuando lo consume el consumidor final. Entonces, cuando nosotros vemos y hacemos análisis desde el liviano saudita hasta el más pesado canadiense, se estima, esto es un dato que nos dan a nosotros, de 500 kilogramos de CO2 equivalente por barril producido de petróleo. Entonces, el mayor productor, el mayor que más produce es el consumidor final. Entonces, esos 500 más o menos 50. Entonces, todos los crudos están en el mismo rango, más o menos 50 kilogramos. En el caso nuestro, tenemos el de Tijuana, Bocán, todos los pesados, y estos son los valores que hemos visto nosotros como tal. Entonces, hay que empezar a desmontar también eso de que el crudo pesado, alguien está hablando. Hay uno Solo, por favor, pídele Ya Atahualpa Montes. Ya le puse mute. Adelante, Lino. Ok, gracias, disculpe. Entonces, al final del día, la retórica esta de que los crudos pesados son más contaminantes, no. Son equivalentes a los crudos livianos si se toman en cuenta los 3 niveles de generación de CO2 por barril de crudo como tal. ¿Qué podemos hacer con toda esta energía y recursos? La ruta evidente, no solo porque tenemos tanto que sobra para exportar e integrarnos regionalmente, es donde viene el concepto de un hub regional de energía y energía limpia de toda la zona, de todas las Américas. Entonces, lo mejor es explotar la sinergia donde la electrificación es crítica para lograr el net zero. Aquí se muestra muy rápidamente la línea de interconexión de todo, desde el Río Grande hacia abajo. En punteados son potenciales que se van a desarrollar, pero de nuevo, esto no son 5 años, esto es a largo plazo, y mientras más se promueva la idea de la integración regional y que puede ser surtida de Venezuela, esto se convertiría en una realidad. Obviamente, al tener las reservas tan grandes de gas natural y gas natural licuado, tú puedes extender eso
se está hablando en este momento de Trinidad, se puede hablar incluso para otra zona, Estados Unidos, va a requerir también, y hasta para la misma Europa, ¿no? Al final del día, con la capacidad que tenemos de refinación en Venezuela, y siendo el mercado latinoamericano deficiente y no tiene en ningún momento planes de expansión de su refinación, hoy por hoy los hidrocarburos los traen, los combustibles los traen de Estados Unidos, principalmente porque no ser Venezuela, y obviamente aquí le entro yo la cuña con Citgo integrada, ser el suplidor de todo lo que es el déficit de combustible de Latinoamérica. Entonces, integrando al todo, y esta es la visión que promovemos nosotros en vez de yacimiento o refinería o este pozo de gas, el todo es significativamente mayor que la suma de sus partes. Hemos hablado de que hemos visualizado hasta 4,5 millones de barriles de petróleo por día. Tenemos casi 2 millones de barriles de capacidad de refinación y mejoramiento en la faja. Hemos hecho desarrollo integral, lo que se llama crude to chemicals, desde el pozo hasta la petroquímica y de capacidad. Hemos visto lo atractivo que es este tipo de inversiones que hay que promover en Venezuela, de hasta 8 millones de toneladas por año de plásticos y lo básico para generar esos plásticos, cosa que por hoy en día se importa en la región. Bien la parte del coque, que son un producto que se puede considerar coque, CO2, si lo clasificamos, nosotros podemos entrar en la producción de hidrógeno azul. Ese hidrógeno azul lo puedes combinar con el CO2 y producir amoníaco, con el nitrógeno que sale de la gasificación, e incluso el CO2 lo puedes usar entonces para la recuperación terciaria de los crudos livianos, ¿no? La parte del gas natural que hemos hablado de todo lo que los 400 trillones, es potencialmente factible producir hasta 12,000 millones de barriles, de pies cúbicos por día de gas natural. Viene la parte líquido, trae la parte líquido, y esos líquidos, junto con el etano, pueden entonces desarrollar otro centro de petroquímica. Lo hemos visto, hemos analizado el desarrollo petroquímico en Paraguaná, en Puerto La Cruz principalmente, y José, el que vimos el palito tímido por la capacidad de esa refinería, pero hemos visto eso. Entonces, adicionalmente tenemos lo que hablaba yo, los 60 gigavatios potenciales de energía hidroeléctrica, los 15 o 17 de la parte eólica. Tenemos también industrias como la del acero, la del aluminio, que le llaman difícil de abatir, porque son muy intensas por unidad de producción en cuanto a la generación de CO2. Está la parte de cemento y está la parte de los químicos como tal. Entonces, nosotros en la visión lo que proponemos es, hay tanta capacidad de generación en Venezuela que nosotros podemos electrificar prácticamente toda la cadena de valor de los hidrocarburos, desde lo que es el petróleo hasta el último plástico o fertilizante que se produzca. Hoy por hoy lo que es la generación de acero y aluminio está en la electricidad que se consume ahí, es del Guri, o sea que somos uno de los productores de acero y de aluminio más verdes del mundo, y eso está confirmado. A la vez de entonces electrificar también lo que son las cementeras y la producción de químicos como tal. Tenemos, como les mostraba, la capacidad de almacenar y capturar y almacenar el carbono. Todas estas industrias se orientarían hacia la captura, que para nosotros es más eficiente que seguir inventando estas energías alternas costosísimas, y a la vez entonces convertirnos en un centro de importación regional por la capacidad que tenemos. Hemos estimado con los yacimientos externos de Venezuela de hasta 200 millones de toneladas de CO2 por año, una vez que se desarrolle eso, comparado con el de Noruega, que habla de 5 millones nada más. Entonces, la propuesta como tal, pensamos nosotros y promovemos, es que logra reducir ejemplarmente la huella de carbono en la región. Esto es un ejemplo de lo que hicimos, de lo que hemos desarrollado
de no solamente hablar de hidrocarburos, sino cómo se integra eso, por ejemplo, con la parte de la CBE, de la producción de hierro. El hierro como tal, ya les decía, se alimenta netamente. La parte eléctrica tiene un consumo de gas para calentar los hornos. En esos hornos se tiene la suerte o la tecnología como tal. Se produce CO2 ya en una condición en estado crítico, que es lo que se busca para poder transportarlo de la manera más barata, y hemos estimado $18 por tonelada. Capturar ese CO2, que es puro, comprimirlo y llevarlo 180 kilómetros hacia San Tomé. Se tiene el estimado de 38.000 toneladas de CO2 por día. Y el costo, como ven, siempre la gente ha hablado $50 por tonelada. Nosotros hemos estimado que está por debajo de los $25 por tonelada. El CO2 generalmente se busca para el crudo mayor de 26, 27 países livianos, y usamos el crudo de San Tomé. Entonces, esta cantidad nos permite a nosotros, además de enterrar el CO2, lo que salga también diluido en el crudo, para producir adicional 125.000 barriles de crudo liviano, simplemente haciendo toda esta integración. Hicimos un estimado de lo que eran los empleos y la producción potencial a lo que se puede llevar la parte del acero. Nosotros no producimos 30, pero es una potencialidad que hicimos nosotros, un análisis. Lo mismo hicimos con la parte de aluminio, que también somos uno de los productores de aluminio más baratos y más verdes del mundo como tal. Entonces, en conclusión, la transición energética es una oportunidad para Venezuela y la región, más que un peso que Venezuela no tiene futuro, que Venezuela no tiene vida. Venezuela tiene la potencialidad de existir el deseo político, de existir el cambio en lo que es el régimen fiscal y buscador de inversión privada, y dejarnos de tanto estatismo y de que yo tengo que ser dueño para que esto sea realidad. Una vez que se logra ese cambio, nosotros tenemos la potencialidad de ser ese polo energético que va más allá de su recurso hidrocarburo. Habíamos hablado ya de los 74.000 millones, la producción de gas, tenemos el GURI, la parte hidroeléctrica, la parte eólica, que nos permite convertirnos en un actor clave para que la región, desde Canadá hasta la Patagonia, logre cumplir con las metas del neto cero. Viene la parte de la integración energética regional. Hablamos del nearshoring, que es un concepto que se ha manejado en la OEA, de cómo evitamos que siga penetrando tanto la China y Asia en general con productos que tienen una huella de carbón altísima, y tratar de convencer a los gobiernos regionales de que en Venezuela lo ofrecemos a mejor precio y lo ofrecemos competitivo y con una huella de carbón muchísimo inferior a las que ofrecen hoy por hoy como tal. Tenemos la parte esta de la industria difícil de abatir y la posición única en la descarbonización debido a la alta densidad geográfica de las emisiones, que está muy cerca de los sitios donde se pueden guardar. Y hablábamos de los 200 millones de toneladas. Esto es todo. Gracias, ingeniero Carrillo. Realmente muy interesante, sobre todo el poner la matriz. Y como siempre, las preguntas y respuestas vamos a hacer de una en una, pocas preguntas, por favor. Levantando la mano electrónica, George Cancoff ya tiene la mano levantada. Yo voy a levantarla. Paciano Padrón también tiene la mano levantada. George, adelante, cortica la pregunta, máximo 3 minutos. No es una exposición, sino es plantear la pregunta. Adelante. George. Bueno, muy buenos días a todos. Lamento no poderme haber conectado antes, tuve algunos problemas, pero ya estoy aquí. Yo quería verdaderamente, yo he participado en muchos de estos estudios en el sector el petróleo y en el sector energía, pero verdaderamente nunca había visto un estudio tan completo
y tan bien explicado para todo el público. Entonces, mi recomendación, felicitaciones Lino y a tu grupo de trabajo, es que esta presentación debe hacerse viral, transmitirla por todos los grupos. Está siendo grabada y va a ser publicada en YouTube. No, eso está perfecto, pero creo que debemos de darle un poco más de difusión, no solamente a nivel de los No se oye. Se te congela el audio, también a George. el potencial totalmente. Ahora, ¿me escucha ahora? Sí. Sí. Termina la pregunta porque se te cortó el final. No, lo que quería decir que esta presentación, y ya lo dije anteriormente, debe transmitirse no solamente a los sectores de la economía, de los sectores tradicionales, sino también al sector político. Quizás Paciano Padrón, que domina bien en Se el te volvió a cortar, George. Hay problema de conexión, Jorge. tema Sí. político, Luis Corona, el candidato, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿me están oyendo ahorita? Sí, no repitas, solamente el final. No, lo del final es que aprovechemos que tenemos a Paciano Padrón y algunos otros miembros que tienen contacto con los políticos, que independientemente quién sea el candidato elegido, que esta información les llegue a todos. A mí me parece esto muy importante porque esto no se puede quedar aquí, pues. Aquí apenas tenemos unas 12 personas en esta reunión, de manera que yo verdaderamente, Lino, felicito al grupo porque, como dije, nunca había visto una presentación tan completa, porque es el sector energía, no solamente es el sector petróleo, y esto no se va a poder hacer si no hay una seguridad, y de eso vamos a hablar después, para garantizar de que todas aquellas personas que vamos a ir a rescatar al país podamos hacer nuestro trabajo con seguridad y sin ninguna amenaza. Gracias, George. Si me permite un comentario, Gonzalo. Sí, adelante. Nosotros, Víctor y yo, que fuimos los que arrancamos con esto, y después se metió Tomás Mata, Pastor, un gentío, hemos tratado de presentárselo a los políticos. Primero Justicia simplemente no tuvo tiempo, lo presentamos en diciembre en un evento con el gobierno interino en la Florida International University. Estuvo el diputado Díaz Baral, que lo promovió, y lo presentamos. Tuvo Carlos Ordaz, presentamos también la visión de Silvio, ¿no? Se lo presentamos a 20 Venezuela, se enamoraron, es la única que se ha enamorado del proyecto. No sé si ustedes han oído que ella habla, María Corina, del hub energético de las Américas. Nosotros como tal, quiero dejar bien claro, no trabajamos para ningún partido político, trabajamos por Venezuela. Sin embargo, no hemos tenido la acogida de los políticos cuando hemos querido decírselo. Entonces, si Paciano Padrón nos permite, nos ayuda, es perfecto, porque al final del día, quien gane las primarias, vamos a seguirle promoviendo esta visión y que lo use como la visión de Venezuela. Gracias, Lino. Tiene la mano levantada Paciano. Jorge Baralda tenía levantada, no sé si por error mío o la bajó él. Estoy yo y está Eduardo Betancourt. Paciano, adelante. Sí, gracias, mi querido Gonzalo. Quiero, bueno, primero felicitarte por la invitación a Lino. Qué conferencia, qué exposición más sabrosa. Lo llena uno de alegría, de entusiasmo, de optimismo. Pues escuchamos tantas cosas feas sobre nuestro futuro, sobre las posibilidades de lo que se puede hacer. Y una vez que escucha uno a Lino y que ve estas cifras y mira esa otra cara, se da cuenta que podemos y es un estímulo además al cambio, es una invitación a pasar la página,
Yo creo que desde el punto de vista político, esta es de las cosas que se pueden vender, más que estar vendiendo tragedia, vender el futuro, lo que efectivamente se puede lograr. Yo quiero, Lino, darte las más expresivas gracias. Por supuesto que más allá de lo que podamos, digamos, de colocarlo en la página web, vamos a tratar de hacer todo lo que podamos desde el punto de vista de difusión. Me gustaría, Gonzalo, que el lunes me pasara una frasecita que permitiera abrir para poner en redes, etcétera, que permitiera abrir la exposición, servir de inicio, y vamos a darle por todos los medios, que realmente me encantó. Creo que es una contribución a esta hora tan difícil del país. Es una invitación a la vida, a la lucha, al progreso. Gracias, Lindo. No, Sí, gracias a ustedes. Muchas gracias por el comentario. efectivamente estamos grabando y lo vamos a postear en YouTube a la vuelta de máximo 1 o 2 días. Jorge Baral, adelante, profesor de la Bueno, por Universidad Simón supuesto, Bolívar. muy agradecido por esa extraordinaria presentación. Solamente mi aporte, para hacerlo corto, es sugerir la idea de desarrollar un plan Mariscal de Ayacucho parte 2. Es decir, todo el planteamiento que se hace suponiendo que en Venezuela va a haber una cantidad de profesionales y gente y recursos humanos que van a estar respaldando todas estas ideas y haciendo que eso sea posible. Sin embargo, yo que estoy en Venezuela, sé cómo es la situación que tenemos en este momento. Entonces hay que promover un mecanismo donde las capacidades intelectuales y potencial de desarrollo que está en el exterior venga a Venezuela. Por eso hablo de un plan de Ayacucho parte 2. El plan de Ayacucho era tomar a los venezolanos, mandarlos afuera, que se formaran y regresarlos. Pocos regresaron. La idea es ahora tomar los que se fueron y tratar de atraerlos en base a los proyectos interesantes que se presentan para Venezuela, tales como los está planteando Lino. Gracias, Jorge. Gracias. Me toca a mí después de Eduardo Betancourt. Ya está dicho los agradecimientos, realmente muy interesante. Como dijimos, nuestra intención de Benamérica es mostrar la Venezuela posible, la Venezuela que vendrá, la Venezuela que todos los venezolanos construiremos, en donde pues las nuevas generaciones, por supuesto, tienen el papel principal. Yo tengo una pregunta, porque dentro de la matriz energética soy ingeniero electricista, por lo tanto mi pregunta viene por la parte eléctrica. Vi con gran interés pues la participación de la energía eléctrica dentro de este conjunto de energía renovable, energías de hidrocarburos. Mi pregunta es sobre la generación de energía eléctrica de solar, porque la eólica tiene un valor muy grande, pero la solar tiene un crecimiento exponencial. O sea, la tecnología en generación de energía solar tiene grandes ventajas, y la insolación de Venezuela es inviable igual que la eólica. Entonces, tus comentarios sobre la energía solar y cómo se integraría dentro de esta matriz. Nosotros vimos también la parte solar, como dices tú, hay un mapa donde se muestra la intensidad solar en todo lo que es los llanos, el mismo Paraguaná, Zulia y la zona oriental de Venezuela, ¿no? Sin embargo, no la incluimos, no es que no sea necesaria y que no sea factible desarrollarla, sino que la vimos más complicada a la hora de producir por megavatio hora, el costo. Entonces, por eso fue que no la incluimos, pero claro que la vimos. Ahí hemos hablado de hasta 10 gigavatios adicionales que se puede producir por la ruta solar. Lo que sí que llegamos a la conclusión era que era más fácil la parte eólica, más barata, y la parte hidroeléctrica, pero no descartamos la solar y lo simplificamos esta vez para no ponerla, por si la analizamos. Gracias. Eduardo Betancourt, y ya Sí. unas palabras de cierre, ingeniero Carrillo, por favor. Eduardo. Le prometimos a Lino que a las 11:15 se iba y se va a poder ir a las 11:15. Solamente quiero decirles que hay razones para ser todavía más optimistas, porque ayer vimos otra presentación extraordinaria donde incluso Venezuela puede llegar a producir 8 millones de barriles por día y ser
una de las zonas más competitivas aún en la transición energética. Entonces, quiero decir también que el grupo donde está Lino, también a mí me permitieron estar en ese grupo, es un grupo muy abierto y recibe todo tipo de sugerencias porque lo importante es que logremos una integración de los mejores planes, pero sobre todo de sembrar esperanza. Muchas gracias, Eduardo. Sí, una de las cosas que quería decir ya para el cierre de parte del grupo nuestro es que nosotros no nos asumimos que tenemos la razón. Como decía Eduardo, lo presentamos y donde lo hemos presentado es para obtener un feedback. Si estás en desacuerdo con esto, dinos cómo se puede hacer mejor y se convierte en la visión del país, ¿no? Algo donde diferimos todos los petroleros es en cómo desarrollar la parte de petróleo. Hay unos que dicen que son 2 millones, que es puro pesado, otros que son 8 millones, y también está liviano. Entonces, lo que hemos pedido, ok, pónganse de acuerdo, por lo menos en rangos, y presentamos al país la visión energética del crudo, de la refinación, de petroquímica integrado con toda la capacidad de Venezuela. Pero ha sido muy cuesta arriba, porque cada quien se asume con la verdad. Nosotros decimos, nosotros tenemos la razón. Si hay algo mejor, díganlo y lo metemos acá dentro del concepto de visión como tal. De todas maneras, muchas gracias a todos por la invitación. Siempre estamos a la orden. Y bueno, en la manera que se pueda enriquecer, para eso estamos con la puerta abierta a enriquecer esta visión de país. Gracias, ingeniero Carrillo, para Venezuela y para este grupo de comités sectoriales de Benamérica. Benamérica, quise decir. Es un orgullo haber tenido esta presentación y esta oportunidad en esta nueva forma de las reuniones de nuestros comités sectoriales, porque esta visión de futuro y la Venezuela posible y la Venezuela que vendrá es materia de todos. Muchas gracias, ingeniero Carrillo, y todos los demás permanecemos en la Gracias por la reunión. esperanza. Sí. Feliz sábado, pues. Chao. Y Hasta feliz luego. aniversario de bodas, Lino. Gracias, gracias.